¿Cuánta? Aproximadamente, algunos escribas Sí. denotan que aproximadamente hay 7 glorias. Ay. Y el hombre solamente agravita en la segunda gloria. Wow. Entonces, cuando tú habitas en la tercera gloria, Sí. es que tú te transportas estando aquí a un país lejano. Dios mío, ¿qué dije aquí? Dios mío, mira, la gente ignora esto de la transportación de los muñequitos de Dragon Ball Z. Esto es una veracidad, porque esta gente conocían el nivel de inframundo y conocían los portales que el ser humano puede andar. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Están contigo tu hermano pastor Ignacio de la Rosa, también mi hermano Gerardo. Dios te bendiga mucho, príncipe. Gloria a Dios, bienvenido a las personas a este tiempo conociendo el mundo espiritual. Hermanos, si estamos aquí en este espacio, Gerardo, es para que la gente puedan abrir sus ojos y puedan conocer el mundo espiritual. Porque hay mucha gente en el mundo entero que están siendo golpeados y no saben qué lo está golpeando. Entonces este espacio, Dios ha levantado este espacio para abrir los ojos de mucha gente y saber con qué están peleando y saber los códigos espirituales. Hoy hay un tema sobrenatural que creo que será muy extenso. Creo que habrán otros videos, segunda parte, tercera parte, sobre los misterios del Génesis. Sí, del libro de Génesis, que significa principio. Vamos a inculcar, vamos a navegar a lo profundo sobre este tema, los misterios del Génesis. Así que, hermano Gerardo, hombre de Dios, ahí está ese pueblo. Aleluya. Amén. Para mí más que un beneplácito, una honra estar aquí, poder impartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Yo sé que esto va a ser muy controversial. Aleluya. Van a haber quizás personas que van a comentar en la caja de los comentarios, pero va a ser de gran bendición. Yo quiero leer en el libro de Génesis, Bereshit, principio, en el principio de Génesis, Génesis capítulo 1. Puedes seguir. Génesis capítulo 1, y dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Queremos tomar, pastor, esta ilustración bíblica aquí del Bereshit, Génesis, principio, y aquí nosotros tenemos un alumbramiento de lo que es la palabra principio. ¿Qué es principio? ¿Por qué habla de un principio? En la mentalidad de los judíos, para poder describir la palabra principio, ellos entendían que era un comienzo de una era o de una estación. Pero ellos entendían que algo después del principio existía. Lo que se daba a entender que era el principio era lo que se estaba haciendo, no lo que estaba sucediendo. Tremendo. Ellos estaban hablando de un momento actualizado o presente de lo que se hizo. Ahora bien, los judíos cuando ven el Bereshit, ven el lugar de origen. Pero si aquí usted nota, en el principio creó Dios, pero ¿de qué principio estaba hablando?
estaba hablando del principio de Dios. Uf. No estaba hablando del principio de la Oh creación. my God. Porque lo que ellos visualizaban Sí. era que lo que Dios estaba haciendo era el principio de Él en organizar lo que estaba desordenado. Dios. Muy fuerte. Por eso los eruditos y exégetas comienzan a evaluar y a ponerle ciertas dogmáticas, Sí. que se le puede hablar también, que puede decir exégesis, estrato profundo a la palabra principio, que abarca mucho en el original hebreo, que quiere también decir con algo culminado. Note, cuando habla de principio, no está hablando simplemente de un comienzo, está hablando de algo que comenzó y lo terminaron. Porque a donde se complementa el principio para los judíos es cuando algo se comenzó y se termina. Por eso ellos atribuyen que el mismo Dios es el alfa y también el omega. Ese es el principio y es el fin. Tremendo. Entonces nada, aleluya, de lo que Dios hace, aleluya, cuando habla de principio tiene que tener determinancia. Ahora bien, entonces cuando habla del principio de la creación de Dios, Sí. pero cómo los judíos tenían a Dios, ahí es que está el detalle. Muy fuerte. Aquí es que están los misterios. Santo. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por pronunciado, porque ellos entendían que no eran gratos ni tenían la facultad divina Wow. para poder expresar el nombre de Él. Mm. Por eso aquí cuando habla de Dios está hablando de Yahweh. Sí. Pero hay un nombre que se fragmenta o que se ejecuta Sí. sobre lo que es Elohim Shad. Elohim Shad significa el Dios creador, El Dios creador. el Dios que creó y el Dios que organizó. Dios. Muy Entonces lo que está hablando es del espacio del inframundo. Mm, Ahora entra ahí, bien, entra ahí. ¿qué existía antes de Dios comenzar el inicio de la tierra? La tierra existía. Sí. Hay gente que ha denotado, ha determinado y ha hecho análisis Sí. sobre qué había después de la tierra. O había muchos científicos que denotaban y también describen y dicen, para Antes de no la creer tierra. antes de la tierra, para no establecer ni darle los argumentos que Dios fue el que organizó y que creó todo, Sí. que esto surgió por una explosión. El Big Bang. El Big Bang. Dios mío. Entonces, ¿de dónde sale el Big Bang? Mm. Si algún persona científico, Sí. os ateos, para querer poner en ausencia el nombre de Yahweh, Sí. entonces yo le digo, sí, yo creo en el Big Bang. Hello, esto va a dar fuerte aquí. Ay. Yo creo en el Big Bang. Anote esto en su agenda. Yo creo en el Big Bang, porque cuando el mismo Dios dijo, aleluya, dijo que las aguas se separen de la tierra, hubo un Big Bang, hubo una explosión. Explícanos, profeta, ahí mismo, a la gente que están ahí conectados, ¿qué es en sí un Big Bang? El Big Bang Para saber. es la explosión que toman como derivado para poder justificar que la tierra se produjo, toda la creación, por medio de una explosión cósmica. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, hubo una explosión. Mm. Sí, la explosión cuando Dios le dio órdenes por medio de su verbo que las aguas se separen de la tierra. ¡Pum! Hubo un rompimiento. Hubo un rompimiento. Oh, my God. Entonces yo le digo, se tiene que denotar, sí, hubieron 7 explosiones. 7. Ay. Porque cada vez que Dios decretaba con su boca que algo se separaba, producía Dios una mío. explosión. Uf. Porque es que la Biblia dice que la voz de Dios como estruendo de qué, de muchas aguas. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y nada, aleluya, cuando el dicho de Dios se establece, se queda normal. Tremendo. Tiene que producir una My God. explosión. Entonces aquí vemos que la explosión del Big Bang surgió por el mismo Dios. Dios mío. Entonces lo que está diciendo Dios aquí Anoten su agenda. es lo siguiente, Dios. que el Big Bang lo cogieron ellos del mismo Dios. Ay, Entonces, ay, ¿cómo ay, ellos ay. quieren aprobar que Dios no existe? Tremendo. Porque ¿quién provocó el Big Bang? Ay. Entra ahí. ¿Quién provocó la explosión? Dios mío. Si usted nota que cuando habla de la expansión de los cielos, Sí. provocó un Big Bang, Tremendo. provocó una explosión. Ahora bien, ¿por qué ellos han describido o han denotado que esta explosión del Big Bang sucedió y se rehabilitó todo? Entonces el Big Bang reconstruye. Ay. El Big Bang hace organización. A lo profundo. El Big Bang entra en restauración, que es Ay, la God. restauración, en la transliteración. Sí. Es volver a las cosas a su estado original. Uf. Ay, Entonces, ay. el Big Bang no tenía poder de esto, sino tenía una voz que se decretara. Dios mío. Porque el verbo de Dios, las palabras, quiero hablar de la palabra, Sí. que es la que materializó todo lo que antes existía y dejó de existir, ahora existe.
por medio de la palabra. Entonces, lo que la palabra de Dios cuando fluye del verbo de él, Sí. lo que trae es una restauración. Que es volver la cosa a su estado original. Sí. Por ejemplo, la voz de Dios es la reconstrucción de algo que se destruyó. Dios. tú estás Por eso fuerte. cuando Él habla, My God. la naturaleza escucha. Uf. Dios mío, entonces me está diciendo Uf. que entonces todo lo que está creado tiene oído, sí. Las Ay. paredes tienen oído. Mar adentro, Porque hay boga. una vital de la gravedad de Dios. Que todo lo que está diseñado tiene una partícula que también fermenta lo que es humano. Wow. Muy Por fuerte. eso usted le habla a las paredes le van a escuchar. Uf. Por eso el mismo Jesús dice, si tan solamente tú tuvieras la fe como un granito de mostaza, tú le hablaras aquí a una montaña, Sí. y la montaña ¿qué haría? Se movería, está hablando de un nivel, de una dimensión, My de God. un portal que la Hombre. gente tiene que entender este misterio. Cuando tú gravitas bajo ese portal, Sí, sí. entonces tú andas bajo los efectos del cielo sobre la tierra. Dios. Por eso usted va a ver gente que le dan órdenes a las cosas y las cosas le tienen que obedecer. Dios mío. Note que el único que gravitó en esa dimensión fue Moisés. Uf. Santo Dios Lo mío. dijo, lo Yo siento dijo. a Dios hablar aquí. Lo Porque dijo. el único que tuvo autoridad de abrir un mar Ay, 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 fue ay, Moisés. ay. Ninguno de los otros profetas, condescendientemente como Moisés, andaron en esa dimensión y gravitaron como Dios Moisés. mío. Moisés fue el único que superó esa dimensión. Por tal razón, aquí vemos una dimensión del Bereshit, del principio, que el Génesis la manifiesta, pero Moisés la manifiesta en el momento determinante cuando el pueblo de Israel iba a Sí, a sí. pasar el Mar Rojo. Es muy fuerte. Ahora bien, ¿por qué queremos hablar de la palabra de Dios? Ay, 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 ay. Porque la palabra de Dios es tan confrontativa y rompe, destruye, reconstruye y regenera. Ay, 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 esto está fuerte. Porque cuando la palabra de Dios, lo primero que se ejecutó en la Biblia, Dios podía darle orden y así todo se construía. Dios. Lo que pasa es que que todo lo que estaba diseñado, creado, Sí. fue con la misma boca Uf. De Dios. de Dios. Oh my God. Entonces él no podía aplaudir porque ya había un origen de creación. Entonces tenía que escuchar el verbo de Dios, Uf, la palabra. voz de Dios que creaba todo lo que alguien destruyó. Ay, ay, Ahora ay. bien, ¿qué fue lo que se destruyó? Dios mío. ¿Qué existía antes de la tierra? Sí. Porque aquí hablamos de organización. La tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía. Ahora bien, ¿por qué My estaba God. vacía la tierra? Dios mío. Cuando habla del término vaciar, era que no tenía contenido. Uf. Yo siento algo aquí Está especial. fuerte aquí. Dale, No vacía. tenía contenido. Entonces, al no tener contenido, es que no tenía seres vivientes. Uf. Gloria. Porque alguien provocó de que un cráter o una explosión Sí, surgiera. sí. Ahora, ¿por qué no le llamaron a la provocación del cráter que hubo en la tierra que trajo la desorganización? Le llamaron el Big Bang. Dios mío, profeta. Porque solamente le llamaron Wow. el Big Bang a aquello que creaba, no a lo que destruía. Hello. God. Porque si Wow. usted nota el término Big Bang, quiere decir algo que explotó y creó. Pero aquí hay un término como que no coincide, porque si entonces creó, entonces ¿quién le dio la autoridad para que cree? Profeta. Mira, los teólogos no, perdón, los ateos, Ateos. los que no creen en Dios, los que no creen en la creación de Dios, ellos utilizan esta base como principio de su falsedad, en pocas palabras. Ellos utilizan esta explosión supuestamente que hubo en la tierra. Aquella explosión acabó con creación que ya habían supuestamente para ellos, como son los dinosaurios, esos animales prehistóricos que hasta el sol de hoy aparecen, ¿verdad?, cadáveres de ellos en diferentes países. Ellos utilizan todo esto y utilizan de que cuando ocurrió esta explosión en la tierra, llamada el Big Bang, dice que de ahí comenzaron a surgir nuevas especies también, de ahí comenzaron los monos y una evolución de los monos, y ahí comenzaron los primeros monos a dar los primeros pasos en 2 pies, comenzaron a utilizar el fuego, comenzaron a avanzar, y eso llegaron a ser los hombres y mujeres de hoy en día. Y yo no entiendo cómo hay tanta gente, hermano, que creen esta basura, que creen este disparate, en pocas palabras. Amado, si usted busca la palabra mono, significa imitador de alguien. Uf. Cómo el mono Wow. podía desarrollarse a evolucionar a un humano con intelecto. Dios. No hay forma cómo prescribir o cómo confirmar Sí. verdaderamente el intelecto que puede tener el conocimiento como el mono lo quiere. Porque está hablando de una mentalidad superior. Porque el mono sigue siendo mono hoy en día. Porque naturalmente. Dios mío. Entonces el mono de los que aprende, ¿quién se lo enseña? Los humanos.
Él aprende de los humanos. My God. Porque no tiene razonamientos explosivos complementados. Ahora, el mono no tiene alma. Ay. Entonces, usted fue diseñado con alma. Uf. A usted se le introdujo adentro, se llama el neuma. Dios mío. Aliento, soplo. Sí. Entonces, conocimiento. Usted tiene intelecto, usted tiene la mentalidad de Dios. Sí. Entonces usted tiene uso de razonamiento e intelecto que puede gravitar en los inframundos. Esto está fuerte, hermano. Entonces, ¿cómo es posible de que la evolución de un mono consista en llevar al hombre a tener esta cierta conexión divina con el cielo, con el diseñador, con el creador, con el Elohim Chat? Sí. No hay método, no hay forma. No hay. Entonces aquí lo que estamos viendo es como una justificación errada para querer distorsionar el diseño de Dios sobre la tierra. Dios mío, yo quisiera preguntarle a esa gente, a esos ateos, ¿verdad? Ellos han visto un mono orando. Ellos han visto un mono operando milagros en esas dimensiones. Han visto un mono literalmente volando por los aires como un hombre lleno de Dios. Mira, amado, he escuchado que algunos Está dicen fuerte. que eso sale de ese conocimiento por una teoría gráfica de un estadounidense que comienza a prescribir sobre esto. No tengo ahora mismo con exactitud Exacto. el nombre, pero estas personas trajeron esta mitología científica Sí. de querer ponerla donde no había. My God. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para llenar un espacio de Un mentira. espacio de mentira. ¿Y para qué? Para distorsionar la mente de muchos para que no creyeran en Cristo. My God. Entonces, aquí hay un problema. Y esto hay que decirlo. ¿De dónde se originaliza todo? De la iglesia primitiva. Ay. De la iglesia universal. Todo radica de ahí. Sí. Porque conscientemente hay ciertos mitos y ciertos dogmas que vienen desde allá atrás, que nosotros lo adquirimos, lo asimilamos, pero la gente, los que inventaron esto, pensaban que nosotros íbamos a asimilar eso al 100%. Porque tienen teoría práctica y tienen rompecabezas hechos que Sí. la gente, si no tiene un intelecto muy espiritual, No le llega. puede caer en esta veracidad, Dios mío. en esta transgresión de ley. O sea, tú no dices que la gente por no investigar la verdad se quedan estancados en lo que le dicen y punto. Sí, y punto. Mira, hay Oh mucha my gente God. que entra, pero ahora bien, ¿cuál era el propósito de ellos? Sí. Era convencer a lo que sea a la tercera parte de la humanidad con que Dios, con anular la existencia de Dios. Dios mío. Por eso es que el ateo no cree en Dios. Entonces, ¿cómo ellos no creen en Dios a la manera de ellos? Pero ellos utilizan las herramientas divinas del cielo para transmitirlo. Ellos tienen que utilizar lo que Dios puso en la tierra para ellos poder hablar. No hay varón forma, Dios porque mío. ellos de la nada no van a tomar nada. El único que tiene la potestad y el poder de crear de la nada es Dios, Yahweh. Entonces, aquí hay algo. Sí. Y es que cuando dijo, y sea la luz, Sí. ¿qué hizo? Y sea la luz, fue hecha la luz. Fue la luz. Ahora bien, ¿en qué gravitaba el verbo de Dios cuando operaba en la dimensión de reestructuración o creación? Sí. Ahora, hay muchos que dicen que lo que provocó el desorden, Sí. se habla que fue Lucifer, Entra un poquito ahí. que fue el ángel de la luz. Fue el ángel que era guardador. Pero ahora bien, este cráter que se provocó, entonces la tierra tenía existencia antes de existir. Aquí hay La un tierra misterio. tenía. Existencia antes de existir. Porque si hablamos de organización, amado, Sí. si habla que las aguas Sí. que se separen, parece que hubo una inundación. Y dice que la tiniebla, la tiniebla estaba sobre la faz del abismo y las aguas. Sí. Entonces estaba hablando de que entonces las cosas estaban organizadas, pero ¿quién las desorganizó? Oh my God. Eso Dice, está fuerte. dice también, amado, y la tierra estaba desordenada y que y vacía, Vacía. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sí. ¿De qué abismo estaba hablando? ¿Quién provocó el abismo? Entra ahí, entra ahí. El abismo lo provocó cuando Satanás fue ¿qué? Lanzado, sacado. El mismo Jesús dijo, y yo vi descender a Satanás como un rayo de luz de qué? Dios mío. Provocó un abismo, que es un abismo, un lugar oscuro. Entonces lo que me da a My entender es que la estación de vivencia de él no la creó Dios, la creó él.
O sea, tú me estás explicando, Por- profeta, que Te voy a revelar el esto aquí. espacio que había no El era abismo. como creemos, que la montaña había un terremoto. No, era un abismo. El abismo es un portal, My God. un cráter. Porque ¿sabe qué? Que el diseño de la creación que Dios creó, porque Sí. la tierra fue creada primero que Adán. Sí. Pero ya Dios tenía a Adán creado en su mente. Uf. Tremendo esto, hermano. Porque lo que pasa es que lo que primero que Dios evaluó fue darle la forma Sí. a la tierra para entonces crear al que iba a administrar la tierra. My God. Está fuerte. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Sí. Que el abismo lo creó Satanás. Uf. ¿Y cuál era la función del abismo? ¿Se puede entender más o menos cuál es la función del abismo? ¿Sabe que el abismo es una antesala del infierno, varón? Oh my God. Es que Satanás no podía vivir en lo que Dios creó. Uf. Él mismo tuvo que hacer su espacio de vivienda. Mm. Por eso los que son testigos de Jehová dicen que no existe infierno, porque Dios es un Dios tan bondadoso Sí. y tan amoroso que no puede crear el infierno por una creación que él mismo hizo. Uf. Entonces, ¿quién provocó que crearan el infierno? Ay. ¿Y por qué se pasó? ¿Y por qué sucedió para que pasara así? Uf. Porque era que Satanás no podía habitar en lo que no era de él. Dios mío. Porque si Satanás se quedaba en la tierra, entonces la tierra le iba a corromper. Por eso que dice Entonces él no podía quedarse en el diseño que Dios ya trazó para que el hombre lo viviera. Porque antes de Dios hacer la tierra, ya Dios tenía a Adán pensado. Pero la tierra la hizo primero porque él quería que Adán habitara y gravitara en la tierra. Entonces él entendía que ya Adán en su pensamiento ya existía. Me voy a ir más lejos. Sí, Mira, sí. los hebreísmos, los del judaísmo, Sí. ellos creen, y los rabínicos, que todavía Aarón, Moisés y todos los profetas no han muerto. Porque la mentalidad de ellos están vivos. Por eso ellos entran a su habitación y le piden al Espíritu de Dios que envíe al profeta Elías. Tremendo. Y ellos entienden que el profeta Elías salió de un inframundo, Sí. rompió con la gravedad espiritual y entró a escena en su God. lugar. Esto está fuerte, hermano. Entonces por eso ellos entendían que Moisés tampoco murió. Wow. Entonces aquí pasa esto. Sí. Que Dios, aunque no existía ni tenía vivencia Adán, pero para él vivía. Ay, Dios mío, ay, muy fuerte. esto va a romper la masa encefálica de alguien. Sí. Lo que pasa es que la diadema del alma es aquello que la eternidad, en la presencia de Dios, Sí. ya existía. A donde existe la sepieternidad, que es la sepieternidad, porque Dios tampoco es eterno. No, Dios no es eterno. Porque la eternidad es una creación del mismo, entonces Dios no es creado por nadie. Dios. Entonces Dios no se puede comparar ni con eterno, ni que habita en la sepieternidad. Va más allá. No, porque Dios para crear al hombre y para hacer la tierra tuvo que romper con su gravedad espiritual. Dios mío. Tuvo que salir de donde él estaba. Porque los cielos de los cielos no los pueden contener y hay 7 cielos. Hello. La gente habla de 3 cielos, hay 7 cielos, búsquelo. Hay 7 cielos. Entonces, por eso cuando habla de los 7 cielos, por eso Pablo dice, yo no sé si fue en el espíritu, fue en la carne, yo no sé a qué cielo fui, pero él dice que subió a dónde, al tercer cielo. Dios mío. Entonces, ninguna cosa puede acceder a estar en el lugar donde está Dios. Porque es que Dios es incontenible de resistir. Es muy fuerte esto. Mire, hay ángeles que son creados por Dios que no pueden estar donde Dios está. ¿Y por qué? Porque es que la gravedad de su magnificencia y su señorío, su poder envuelve, aleluya, y los ángeles mismos no lo pueden contener. O sea, por eso es que dice que hay querubines, serafines. O sea, hay ángeles Conforme a la específicos creados para que pueden estar a donde estar. Dios estaba. Oh my God. Ahora bien, mi pregunta está, Sí. ¿la creación de Adán es superior a los ángeles? Ay, entra profundo ahí, profeta. El ángel no puede hacerse a tener relación, a hablar con Dios, tener una confianza con Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, que aparte de él tener, que él crearlo todo, a ti te hizo diferente. Porque la guerra que tú tienes en la tierra Sí. no es por lo que se te entregó, es por lo que ya tú eras. Aleluya. My God. Dios mío, esto está fuerte. Tremendo. Porque lo que tú eras en la eternidad, Satanás no lo sabía. Porque si Satanás lo sabe, entonces en el huerto del Edén iba a interrumpir lo que Dios hizo. Él no lo interrumpió. Wow. Porque de una u otra manera se cumplió. Sí. El problema del huerto surgió fue cuando sacaron al estrado del complemento de Adán en la tierra. Siempre está solo. Entonces hay algo aquí. Por eso Dios no es eterno.
Porque la eternidad es donde Dios deposita el hombre. O sea que el hombre iba a ser eterno. Sí. El hombre no iba a ver muerte. Entonces Dios es infinito. My God. La palabra infinito es que no tiene fin. Va más allá. Entonces va más allá de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento humano. Por eso a Dios no se le puede atribuir quién Él es. Por eso los judíos todavía no han buscado ni al Yuhei Bajei, ni en el Tetragramatón, ni en nada, el poder identificar quién es Dios. Dios mío. Entonces Dios es mucho más para allá de lo Sí. que tú tienes. Por eso los judíos entienden que Dios es Dios conforme a la mentalidad que ellos lo puedan poner. Tremendo esto, pa. Quiero hablar de los pensamientos. Suelta esa palabra. Por eso los judíos entendían que Dios era Dios y lo superaba por medio de la imaginación que ellos tenían de Dios. Por eso muchos se hacían que dioses. Muchos se hacían esto, muchos Sí. iban a las culturas porque ellos en su pensamiento no podían razonar quién era Dios. Wow. Pero ¿cómo tú puedes saber quién es Dios? Cuando el Ruach, que es el Sí, Espíritu de Dios, comienza a operar en ti, te conecta Sí. con quién es Dios. Por eso cuando tú te God. conectas con quién es Dios, entonces vas a andar. El único que pudo ver a Dios, aunque sea de espalda, fue Moisés. Ey. Entonces Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Sí. Pero qué gloria Dios le iba a mostrar. Porque entonces me está hablando que hay una gloria sobre otra gloria, que procede de otra gloria, que trae esencia de gloria. Padre Dios mío, ¿qué yo eterno. dije aquí? Wow. Por tal razón, los que Moisés le estaba diciendo, muéstrame tu gloria, Sí. le estaba diciendo, es que la gloria que tú me mostraste era una gloria insignificante. Dios mío. Entonces, por eso la Biblia dice que esto va de poder en poder, de gloria en gloria, Sí, sí, de sí, victoria sí, en gloria, y en gloria en gloria. Entonces está hablando de dimensiones de gloria. Dios ¿Cuántas mío. dimensiones de gloria existen? Ey, Dios mío, cuánta. Aproximadamente, algunos escribas Sí. denotan que aproximadamente hay 7 glorias. Ay. Y el hombre solamente gravita en la segunda gloria. Wow. Entonces, cuando tú habitas en la tercera gloria, Sí. es que tú te transportas estando aquí a un país lejano. Dios mío, ¿qué My dije God. aquí? Dios mío, mira, la gente ignora esto de la transportación sí, de los sí, muñequitos de Dragon Ball Z. Sí. Esto es una veracidad, porque esta gente conocía el nivel de inframundo y conocían los portales que el ser humano puede andar en el mundo espiritual. Sí. Entonces, cuando tú gravitas en esa tercera gloria, Sí. es la gloria de la transición. Alaba. Por eso Elías estaba muerto, Sí. pero apareció en la transición. Ahora aguanto que este tema. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró. Uf. ¿Cómo así? Entra más adentro. Aquí esto está fuerte. ¿Cómo así? Moisés no entró a la tierra prometida, pero entró. Uf. Explícanos eso. Mira Boga, cómo- boga más adentro ahí. Mira cómo entró. Uf. A Moisés se le dijo, tú la vas a ver de lejos. Sí. La Y no vio de lejos y entrarás. murió. Murió. Pero ¿qué pasa? Cuando llevan al monte Sí. y entran en el monte de la transfiguración, Sí. ¿quiénes son los que Oh aparecen? my God. Moisés, Elías. Ay. ¿Quiénes son los que aparecen? Dios mío. Pero ¿cómo entonces Pedro que está ahí conoce quién es Moisés? Uf. Ay. Ay. Pedro que está ahí, ¿cómo conoce que Elías? Dios mío. Y estaban en la transfiguración. Explica. Lo que pasa es que lo que tú determinaste que Satanás distorsionó, que Sí. tú no podías entrar en el modelo del propósito de la tierra, pero en el cielo podías entrar. Dios mío, ¿qué dije aquí? Está fuerte, hermano. Entonces aquí apareció Moisés representando la ley Sí. y Elías los profetas. Sí. Entonces cuando ellos lo vieron, ¿qué dijeron? Vamos a hacer par de ramaditas Sí. para que ellos no se vayan, porque la gloria tan de la fuerte. manifestación del poder de Dios estaba en ese monte. Pero ¿qué transfiguración? Transfiguración es el poder máximo que complementa la tercera gloria. Wow. Dios mío, cuando alguien gravita la tercera gloria, Ay. entonces Moisés experimentó y le está diciendo, yo necesito algo más de tu gloria. Está hablando sí, de la sí. cuarta gloria. Ey. Dios mío. Dios. Cuando él bajó, la gente no podía verle el rostro. Pero ¿qué pasó? También cuando en el monte de la transfiguración dice que el resplandor era tan profundo y como lo reconocieron. Moisés y Elías estaban junto al maestro. Alabado sea. Que hay cosas que naturalmente tú no las cumpliste en la tierra, pero te data del propósito y que aún muerto Dios la va a cumplir. Dios mío, ¿qué dije aquí, Tremendo, por favor? tremendo. Había un hombre que tenía que ser resucitado por vía de la unción de Eliseo. Había un Eliseo muerto, Sí. los huesos lo resucitaron. Entonces hay un detalle para habitar en esa gloria. Sí. Y es que cuando el mismo Yahweh, el creador, que Elohim Shab se llama, Sí. el Dios creador, entonces comienza a formar lo que ya estaba formado. ¿A qué? Reorganización. La reorganización consiste
en que las cosas, note algo, Sí. queden mejor que como antes estaba. Oh, Ey, gloria. porque la palabra del verbo de Dios ahora no quería la cosa como antes estaba, la quería mejor. O sea, lo que me da a entender es que cuando alguien es reconstruido o es restaurado, Sí. queda 4 veces mejor que como antes era. Dios mío. Por eso la restauración en la iglesia Sí. es algo que tiene que ser, aleluya, algo que tiene que ser inspirado por el Espíritu Sí. de Dios que restaure a la persona. Ahora, cuando hay alguien que tiene Sí. esta característica de restaurador, lo que está construyendo cosas buenas en cosas que no servían. Ay, 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 ay. Porque cuando una gente cae de nivel, porque la palabra pecado, la traducción es pérdida de nivel, Sí. pero desarrolla en sus raíces otros contextos, otras palabras que también quiere decir alguien que perdió la noción o la visión o la posición. Terrible. Por eso el problema era que cuando Adán tomó de la fruta, el pecado se originalizó. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿El qué? Era que Adán se movió del lugar de donde Dios lo puso. My God. Por eso es que Dios mismo le pregunta a Adán, ¿dónde es que estás? Uf. Porque en el lugar donde yo te dejé no te encuentro. Tremendo, tremendo. Entonces ahí es que entra lo que se llama la confirmación Sí. de que él había tomado del árbol prohibido. Aleluya. Ahora bien, el árbol prohibido se podía comer. Esto va a chocar aquí. Ay, 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 ay. El árbol prohibido se podía comer. Uf. Muchos dicen que no. Cuando Dios le dice, de todos árboles del huerto podrán Sí. comer, excepto del árbol de qué? De la vida. De la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. O sea, lo que Dios está hablando era de una gravedad de tiempo. My God. El hombre podía comer, pero el problema fue que el hombre comió fuera del tiempo que Dios estableció que comiera. Terrible. Porque Dios lo que estaba evaluando Sí. quién era el hombre de la tierra y se escuchaba en su geonoma lo que Dios le había gravitado conforme a lo que Dios le había enseñado. Dios mío. Lo que estaba hablando era para ver el nivel, aleluya, de obediencia que el hombre podía tener sobre Sí. la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Porque entonces si la naturaleza, si los creados, si la materia prima de la tierra obedeció la voz de Dios, imagínate el hombre que tiene intelecto. Aleluya. Imagínate el hombre que es pensante. Sí. Imagínatelo. Entonces aquí vemos algo. Que es que el hombre naturalmente cuando sale de la ideología de Dios se convierte en una bestia. My God. Dios mío, ¿qué dije aquí? Esto está muy fuerte. Razona, pero no razona porque ahí se le pone un inmundo animal. Por eso el hombre pierde el conocimiento de lo que se llama obedecer. Sí. Por eso la obediencia es la antesala y es la característica de Dios sobre alguien. Por eso lo que te compacte con Dios es cuando tú entras al nivel de obediencia. My God. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es lo siguiente, que entonces lo que Dios estaba creando con el verbo fue más obediente que el hombre. Entonces todo lo obedeció, entonces pasaba algo. Entonces por causa del hombre, caldos y espinos producirá la tierra. Entonces ya ahora mismo el grado de desobediencia, el hombre trajo contaminación letal sobre la Ay, tierra. ay, ay, Entonces ay, ¿cómo ay, es posible de que contamine algo que antes del hombre existir ya existía? Lo que pasa es que lo que el hombre contaminó fue porque Dios se lo dio. Ay, Sí. Dios mío. My Entonces God. Dios no podía, Dios tuvo que expulsar al hombre porque Sí. si no iba a ser eterno Uf. en esa El condición. pecado. Uf. Entonces si el hombre iba a ser eterno en el huerto de Edén, en lugar de paraíso, Sí, en la sí. condición que estaba, entonces todo se iba a convertir en inmortal. Dios mío. No habría solución Dios- en pocas Dios- palabras. En pocas palabras, Dios no podía hacer una intervención. My God. Entonces Cristo tenía que morir no una vez. Mm. Dios mío, ¿qué dije? Wow. Sino varias veces. ¿Qué dijo este hombre? Uf. Y hay algo aquí que me impresiona. Sí. Y es que cuando todo está diseñado, hay algo que nosotros desde el principio Sí. nos han enseñado, que es de la semejanza. Uf. Si tú notas, hay un contexto en la Sí. Biblia que hay que estudiar, y es que dice que a hombre y varón, conforme a su imagen, hombre y varón, ¿lo creó quién? Dios. Entonces dice, y el hombre, vamos a leerlo, 1:21, Sí. dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y a todos los vivientes que según se mueven sobre las aguas y produjeron sus géneros y toda su especie. Así es. Ahora, el 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme
La palabra de la generación conforme Sí. quiere decir que el hombre todavía no iba a alcanzar la imagen. Hello, my alguien está God. aquí. El hombre alcanzaba la imagen cuando superaba el nivel de tentación del árbol. Ay, ay, ay. ¿Qué dije aquí? Dios mío. Esto está fuerte, hermano. Dios mío. Si el hombre entonces tendría la tendencia de soportar el ofrecimiento de la tentación del árbol prohibido, entonces iba a ser semejante. La palabra semejante, aquí está anotando el término donde el hombre iba a tener la capacidad de habitar en portales espirituales, sobrenaturales, nunca iba a haber muerte. O sea, profeta, Está hablando del grado de la 7 dimensión de los portales de Dios. mira, escucha esto. Dios mío. Dios mío, esto está tremendo. Esto está fuerte aquí. Por ejemplo, el huerto, ¿verdad? O el árbol que está Amén. en el huerto. No puedas comer de él, el día que comes de él morirás. Perfecto. O sea, para esa prueba de comer de ese árbol, era una sola vez. Luego el árbol quizá iba a ser quitado. El árbol ya iba a poder hacer eso a comer del fruto. Porque es que lleva a tener la semejanza. Uf. ¿Sabe por qué Era una sola el prueba. hombre no pudo resistir? ¿Por qué? Porque no tenía la semejanza. Si usted nota, Wow. quiero que me lean el texto conmigo y que presten atención a lo Sí. que están escuchando, porque yo sé que van a escribir en la cajita de comentarios. Sí. Dice el verso 26, dice, entonces dijo ¿quién? Dios. Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué le dijo? Le dio la imagen. Sí. La imagen es la identificación, la característica que el hombre puede tener, que puede visualizar en el ojo ocular de Dios. Tremendo. Ahora bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. A nuestra semejanza. Ahora, si usted busca la palabra conforme, quiere decir que todavía no se ha completado. Todavía hay algo que faltaba Dios mío. para el hombre aprobar, Sí. para que se hiciera la imagen. Aleluya. Lo vamos a hacer conforme. O sea, la palabra conforme estaba diciendo que estaba como en la antesala de recibirlo de acuerdo a lo que él hiciera en la tierra. Sí. De lo que hiciera en el lugar del paraíso. Dice conforme a nuestra semejanza. Sí. ¿A nuestra qué? Semejanza. Ahora, ¿qué semejanza? ¿Qué estaba representando? Uf. Estaba representando, era que iba a tener los atributos de Dios. Terrible. Era que iba a andar como Dios. Sí. Pero ahora bien, el hombre no la obtuvo la semejanza en el principio del Edén, pero por medio del segundo Adán se le dio. Uf. Entonces lo que Dios te está diciendo, Ay, claro. que el primer Adán no era comparado con el segundo Adán. Ay, ay, Y esta generación de ahora no es comparada con Adán. ay. Porque esta generación ahora está ilimitada. Uf. Escuche, está ilimitada. Sí, 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 o sea, sí. lo que Dios nos está diciendo a nosotros tenemos más autoridad de andar en los inframundos que el mismo Adán. My God. Porque la semejanza que Adán no pudo tener, nosotros la alcanzamos por medio de la gracia. Tremendo. Ay, Dios mío. Ay, ay, El ay. problema ahora de Satanás no era con Adán, era con Eva. Ay, ay, ay. Porque Eva era que le iba a revelar a Adán que iba a ser semejante. Ay, Dios mío. La Entonces, por multiplicación. eso, cuando Eva se dejó seducir por una verdad relacionada con una mentira, Sí. entonces lo primero que fecunda la serpiente antigua y le dice a Eva, hablándole de que por eso es que las mujeres por la vista, Sí. hello, escuche esto, por la vista son atraídas Ay, ay, ay. y son convencidas, pero que dicen algunos nutrólogos Sí, pensantes sí, sí. que las mujeres hablan más de 20,000 palabras al día y el hombre habla 2,000. Ay, ay, ay. Dando a entender que el problema que se originalizó en el huerto fue el habla de la mujer. Fue la conversación de la palabra de ella. Tremendo. Entonces, cuando hablan, el diálogo que implantan es que Satanás es sagaz y astuto, comienza a indagar a la mujer, a sacarle una verdad relacionada con una mentira. Entonces, cuando él dice que Dios ha dicho que de todo del árbol no pueda comer, el punto está donde radica es Dios que la mío. mujer algo y expresó lo que tenía en su interior. Pero ¿sabe algo? Dios nunca hizo pactos con mujeres. Hello. ¿Alguien escucha esto? Ay, ay, sí, ay. por eso la responsabilidad del peso de la gravedad del pecado no caía sobre Eva, Ay, ay, sino ay. sobre Adán. Sí. Porque al primero que se puso en el huerto fue Adán, y a Adán fue que se le dieron las instrucciones. Entonces, ¿quién le dijo a Eva que ese árbol era prohibido? No fue Dios, fue Adán. Uf. Entonces ahí es que radica el problema esencial, Sí. que ahora mismo entonces el peso de la gravedad del pecado, de la sentencia Sí. y consecuencia o justa retribución no cae sobre Eva, se cae sobre Adán. Por tal razón, cuando ella es convencida, trae el pecado.
entonces toma del árbol prohibido. Ahora en sí, dicen algunos eruditos o exégetas, Sí. que el pecado no estaba en el árbol, estaba en que el hombre se atrevió a tocarlo. A desobedecer. Estaba en la palabra de Dios que Ay, desobedeció. claro. Pero si la palabra de Dios comenzó a crear todo, entonces Sí. ¿cómo es posible que la misma creación de Dios le desobedezca a la palabra de él? Déjalo ahí, profeta. Dios mío, déjalo ahí. Dios Este mío, hombre, esto está serio hoy. este hombre está sobrenatural. Dios mío, creo que hay que continuar este tema. Dios mío. Los misterios del Génesis. Lo que este hombre ha soltado es Dios impactante. mío. Sé que nuestra vida han sido más que bendecidas. Profeta, quisiéramos que tomes un minuto y ore por ese pueblo que Amén. está ahí Vamos a conectado. orar, Padre, Wow. te damos gracias por esta audición. Te Gracias, pedimos de una Jesús. manera especial que tú obres, Señor. Sí, Señor. Y que te pidas que nos ilumines, Aleluya. Señor, nuestro entendimiento, Sí, nuestro Señor. razonamiento. Y que tú, Señor, equilibre nuestros, Aleluya. aleluya, nuestra arma. Ahí la complemente y la complete. Sí. Y nos revele que el propósito Aleluya. definido que tenemos que vivir es que el nombre de Jesús, amén y amén. Profeta, también despide esa bella audiencia. Ahí mismo. Amén, Dios te bendiga, tu hermano Shalom, Shalom, tu hermano ministro Gerardo Javier, de este lado aquí en Conociendo el Mundo Espiritual. Tremendo, tremendo lo que Dios ha dicho, hermano. Comparte este video con alguien. Alguien tiene que escuchar estas bendiciones que se han ministrado en esta hora, porque esto, aunque parezca piedra, es maná del cielo. Así que comparta estas bendiciones con alguien. También le invito de corazón que suscriba a este canal, que toque las campanitas, amén, para que sea bendecido por el poder de Dios. Su hermano Pastor Ignacio de la Rosa se despide. Este fue tu espacio, Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga.